El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 3, versos 1 al 5. Campos de guerra espiritual. Hoy creo que tenemos el tiempo suficiente para ver dos campos en los que tenemos que desarrollar la habilidad que el Señor nos ha dado. Jueces, capítulo 3, versos 1 al 5. Y las armas que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos aquí están armados por el Señor Jesucristo? Califíquese usted. ¿Cómo va usted de acuerdo a la guerra espiritual que le ha tocado vivir? Yo estoy en victoria. Victoria en Cristo Jesús. Han habido momentos así como que parece que la barca se va a hundir, pero nuevamente el Señor me saca a flote y podemos o debemos todos testificar eso, porque la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Si no es por el Señor, nosotros no podríamos hacer nada. Así que vamos a mirar allí en el libro de los Jueces y vamos a hacer un mini repaso y entramos en los dos campos que hoy vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios, leo en favor de todos, versión Reina y Valera, capítulo 3, Jueces 3, 1 al 5. Estas son las naciones que Jehová dejó para probar por medio de ellas a Israel, a todos los que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conociesen la guerra y la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en la región montañosa del Líbano, desde el monte Baal, Hermón, hasta Lebo Hamat. Estos estaban para probar por medio de ellos a Israel, para saber si éste obedecería los mandamientos que Jehová había dado a sus padres por medio de Moisés. Así que los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Amén. Hagamos una oración y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe el arte y la ciencia de la guerra espiritual. Pídaselo de corazón, porque algunos están atravesando momentos de guerra espiritual intensos y otros todavía no saben lo que es vivir eso, pero lo van a vivir pronto. Gloria a Cristo. Hemos hablado ya acerca del contexto histórico del libro de los Jueces, cómo Israel se multiplicó y cómo se fueron apartando del Señor. Y todas las victorias y todas las batallas que habían vivido antiguamente habían quedado en el recuerdo. Pongamos atención para que cuando usted atraviese el momento difícil se acuerde qué es lo que tiene que hacer. Ojalá toda la iglesia, en general, toda la iglesia aprenda. Porque es que no todos estamos entendidos de cómo es la guerra espiritual que el Señor nos ha permitido vivir.
Hay muchos hermanos que tal vez están un poco distraídos y el Señor está dispuesto a darnos la victoria. Amén. Vamos a mirar lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Israel había pecado y habían sido subyugados por los enemigos. Pero todo esto era voluntad de Dios. Dios lo había permitido. ¿Cuál era el objetivo del Señor? Que ellos aprendieran a depender de Él, que ellos aprendieran la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Ese era el objetivo del Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Señor es el protector, el guardador de Israel, Israel tiene una parte que hacer. Israel tiene que aprender a manejar armas, tiene que aprender a defenderse, a distinguir al enemigo y a vencerlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No es que el Señor va a bajar y Él es el que va a vencer al enemigo, Israel cruzado de brazos. No, así no es. El Señor necesita que nosotros nos esforcemos, que nosotros estemos entrenados, porque el enemigo no ataca al Señor directamente, el enemigo nos ataca es a nosotros. Y de la misma forma que en un documental estaba mirando cómo las leonas, ellas cazan, y después que cazan al animal, no lo matan enseguida, lo debilitan como para dejarle a las crías la tarea un poco más accesible. Entonces ellos le tiran el venadito o el animal que hayan cazado, se lo tiran a la cría. Entonces la cría comienza a jugar y a veces le tiene miedo a la carne que acaba de traerle la mamá que caza, la que cazó la presa. Entonces cuando ya la mamá se da cuenta que los animalitos todavía no están listos, ella viene y hace el trabajo y les da de comer. Pero tiene que llegar un momento en que esos animalitos, los leoncillos, aprendan a cazar de tanto ver a la mamá cazar, y entonces ya ellos se van de la manada, se desbarata la manada y la mamá se va con otro león para levantar otra camada y ella ya se desentiende de ellos. Ahora les toca a ellos cazar para ellos sobrevivir. Es algo más o menos lo que el Señor nos está enseñando aquí. Porque nosotros, teniendo todas las armas que el Señor nos ha prodigado en su misericordia, no podemos estar viviendo en derrota. Esclavizados a vicios, siempre huyendo, escapando del enemigo porque el diablo me va a comer vivo. No podemos vivir de esa manera. Como el chiste que contó mi esposo hace tiempo y yo no paraba de reírme. Primero porque no lo entendía y después lo entendí. Efecto retardado. ¿Recuerdan el chiste de mi esposo? Como el pollo asado. Amarillo, pelado y dando vuelta. Y yo comencé, pollo. Yo veía a otros riéndose, pero bueno. Así me pasó en esa ocasión, pero cuando lo entendí me gocé. Bien. Tenemos entonces, no como el pollo, sino vea, en victoria, de triunfo en triunfo, no por emoción. ¿Y cómo estás, hermano? Aquí como no quiero, pero el diablo está pisado, lo tengo pisado, y el diablo resulta que es el que lo tiene pisado a él o a ella. No, tenemos que vivir en victoria, hermano. Porque la batalla que nosotros estamos librando es espiritual, no es física. Y de eso hablábamos la vez pasada. Bien, Israel logró entrenarse en guerra. Y usted puede, espero que lo haya hecho, darse cuenta que es un país territorialmente pequeño, numéricamente pequeño. Pero ese pequeño país tiene aterrorizados a un poco de países que son enemigos de él y que son más poderosos que él, pero que no han podido derrocar a Israel. Amén. Es igual y tampoco podrán.
Es igual con nosotros. Nosotros a veces somos el único miembro en la familia, o en la cuadra, o en el trabajo. Pero a pesar de que el enemigo ha tirado con fuerza contra nosotros, no nos ha podido derrumbar ni podrá. Porque con nosotros está el Señor. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y Dios ha sido bueno, mis hermanos. ¿Cuántos testimonios podríamos contar? ¿Cuántos testimonios podríamos contar de la victoria que el Señor nos ha dado? Así que, si de pronto alguno está diciendo, bueno, yo los escucho, pero yo no sé qué es eso. Hoy vas a aprender. Hoy vas a aprender. Jesucristo quiere enseñarnos a su iglesia. Quiere entrenarnos para enfrentar al enemigo y vivir en victoria. Ese es el objetivo. Veremos cuáles son los campos de batalla donde Dios quiere entrenarnos como su pueblo. ¿Cuáles son los campos de batalla que traemos en el día de hoy? Hoy vamos a ver el campo de batalla de la prueba. El campo de la prueba. Ese es el campo de batalla que vamos a estudiar hoy. Y como en el pasaje del libro de Jueces tenemos la palabra prueba, ¿cuántos han sido probados aquí por el Señor? ¿Alguno está atravesando la prueba en este momento? Amén. La palabra prueba que usa aquí el Espíritu Santo, porque esta palabra la inspiró el Espíritu Santo, es Nazot. Nazot significa, tiene tres acepciones: probar, intentar, practicar. Eso es lo que básicamente significa la palabra Nazot. Y se usa allí en Jueces 3:1, donde dice: estas son las naciones que Jehová dejó para probar. A ciencia cierta, la palabra probar que se usa aquí entonces es intentar, tiene que ver con adiestrar, practicar. Cuando vemos que una persona, un tirador, siempre que dispara da en el blanco, lo que se viene a nuestra mente es el hecho de que este hombre ha practicado bastante. Y que en medio de esa práctica, al principio seguramente no le daba al blanco. Pero de tanto practicar terminó dándole al blanco. A eso es a lo que se refiere la palabra Nazot. Intenta, 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 practica, practica. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso el Señor tiene bajo su control al enemigo. El enemigo no va a hacer contigo más de lo que Dios le permita. El enemigo podrá hacer contigo hasta donde Dios se lo permita. Y Dios es como la leona que está ahí esperando que nosotros aprendamos a cazar. Esa es la idea de la práctica, de la prueba. Prueba otra vez, prueba otra vez, prueba otra vez. Inténtalo, inténtalo. Los deportistas son un claro ejemplo. Uno de los corredores más famosos de los 100 metros, Usain Bolt, todos los días, 4 de la madrugada, a correr, a correr, a correr, con un cronómetro y su entrenador ahí, correr, 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 por mucho tiempo. ¿Cuánto dura la carrera de Usain Bolt en los 100 metros? 9 segundos. Segundos. No pueden ser 9 minutos, son 100 metros. Eso es, mire, vea, cuando a usted le dicen, ven que va a correr Usain Bolt, si usted se acomoda, cuando se acomoda, ya terminó. Ya. Es un hombre alto,
pero hay otros atletas que sin ser altos también han ganado. Lo que quiero decir es, este hombre practicó por años, practicó, intentó, fue probado, él probó y probó y probó y probó, vamos a poner 10 segundos. Y en 10 segundos Usain Bolt se ganó todas las medallas de oro. En cada carrera, pues, una medalla de oro. El cristiano tiene que entrenar todos los días, porque el día malo va a llegar. Efesios capítulo 6, verso 13, ¿se acuerda? Para cuando llegue el día malo. Ahora, ¿cuándo va a llegar el día malo? ¿Tú lo sabes? No, no lo sabes. ¿Pero estás entrenado? ¿Sabes qué hacer cuando llegue el día malo? Tienes que haber entrenado desde las 4 de la mañana, así como el atleta este que he mencionado, así, todos los días, para correr durante unos segundos. Ahora, este campo de batalla que nosotros tenemos que librar, nos lo pone el mismo Dios. Dios prueba, Satanás tienta. Dios prueba, Satanás tienta. En medio de la prueba puede llegar Satanás para tentar. Estamos siendo probados por el Señor, y en medio de esa prueba Satanás aparece para que la prueba la reprobemos, para que Dios tenga que decir, no está listo. Hay que repetir otra vez la prueba. Y así hay creyentes, repitiendo la misma prueba año tras año, otra vez, ahí estancados en el mismo hueco, en el mismo hoyo, ahí. ¿Por qué? Porque no ha podido pasar la prueba. Entonces, cuando tú le sacas el cuerpo a un jefe difícil y dices, renuncio porque yo no soporto a este jefe, no superaste la prueba, viene el Señor y te pone el mismo jefe al cuadrado en otro lugar. Y dices, ¿por qué a mí me persiguen estas personas? Porque es que no has pasado la prueba. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, Dios prueba. Dios no somete a la tentación. Dios es el que prueba. La actitud de nosotros en medio de la prueba, según Santiago capítulo 1, verso 2, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros? Gozosos. Dice Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas, no en una sola, diversas pruebas. Estén gozosos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere verte llorar. El enemigo quiere verte sufrir. Ahora, si quieres llorar, enciérrate en tu habitación y llora delante del Señor. Ofrécele ese llanto al Señor, pero no le des el gusto al enemigo. Nosotros en medio de la prueba pasamos gozosos. Hacemos fiesta en el desierto, hermano. A eso nos ha llamado el Señor, a hacer fiesta en el desierto. No a mantenernos llorando, con el dolor, con la queja todos los días. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? La prueba era para que Israel conociera la ciencia de la guerra. La prueba era para que Israel enseñara el arte de la guerra a sus hijos. Si Israel le enseñaba a sus hijos la guerra, cómo enfrentar al enemigo, los tipos de enemigo, qué armas usar, Israel iba a perdurar de generación en generación. Pero si los padres no enseñaban a los hijos cómo defenderse del enemigo, lo que hubiera pasado sería que Israel hubiera desaparecido.
porque los enemigos hubieran vencido a Israel. Y eso fue lo que pasó con la palabra de Dios. Israel no le enseñó a sus hijos la palabra de Dios y los hijos crecieron sin saber quién era Jehová. Como crecieron sin saber quién era el Dios de Israel, cuando vinieron los enemigos, ellos cayeron presa del enemigo y los enemigos los esclavizaron porque ellos no sabían cómo, habiendo los padres recibido la instrucción de que le enseñaran a los hijos. Y aquí tengo que decirle a todos los padres, a todos los abuelos, los tíos, todo el que de alguna forma tiene a su cargo niños. A los niños hay que sentarlos y hablarles de lo que ellos deben conocer del Señor. Si usted le prohíbe al niño que hable con una persona que usted considera mala, pero no le explica al niño lo que la Biblia dice acerca de esa conducta, el niño no está viendo el peligro, el niño lo que ve es la imposición. Y por lo general el niño es rebelde. La mejor manera de nosotros evitar que nuestros hijos, nietos, sobrinos sean adiestrados por el mundo es enseñarles a ellos la palabra de Dios. Y hay que enseñarles las estrategias de la guerra espiritual. ¿Me estoy explicando? Para eso, con el niño hay que mantener una relación, hablar con el niño. Le preguntaba a un niño, ajá, ¿y qué has hablado con tu papá? Nada. ¿Y con tu mamá? Nada. Y entonces, no, él nada más pasa a dejarlo en la comida. No hay comunicación. Los niños no son cristianos porque los lleves a la iglesia todos los domingos. Los niños crecen en la fe si se les instruye la fe. ¿Cuántas veces al día? 7 veces. 7 veces al día. ¿Cuántas veces al día? 7 veces. A ver, ¿cuáles son esas 7 veces? Al levantarse, al acostarse, al sentarse a la mesa, desayuno, almuerzo y cena, al entrar, al salir, lo pondrás en los frontales, en tu mano. Por eso es que ellos usan las filacterias. El pueblo judío usa las filacterias, se amarran las cajitas que contienen rollos de la palabra de Dios aquí y se los amarran en el brazo. Porque así fue como ellos entendieron. Pero ¿cuál es la idea? Que el niño vea en la casa, al entrar y al salir, un pasaje bíblico. Todos los días. Todos los días. Pero si a mi hijo yo lo traía a la iglesia todos los días y ahora mire, vea, descarriado. Sí, él iba a la iglesia como llevarlo a misa, como llevarlo a cualquier culto, pero no fue instruido. Como no fue instruido, cuando llegó la edad de la adolescencia y comenzó a ver el mundo, ¿qué hace el niño? El niño comienza a tomar decisiones. Si no le escribes la instrucción de Dios en el corazón a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, él no va a conocer la instrucción. Y Dios está diciéndonos en esta noche, tienes que instruir a tu hijo. Le sugiero que tome un libro.
Es muy apreciado el libro de los Proverbios. Escoja un versículo. Apenas se levante el niño, memorice ese versículo con el niño, que lo memorice. Se sientan a comer allí. Llegaron del colegio, o si se va para el colegio, apenas pasó por la puerta, que recite el versículo. Cuando termina el día, ¿qué entiendes por ese versículo? ¿Qué aprendiste del versículo? No es memorizar por memorizar. El niño tiene que explicar el versículo. De esa manera, el niño podrá enfrentar. Cuando el niño tenga un conflicto en el colegio, él va a poder enfrentar la situación. Cuando al niño le venga un amigo, o un conocido, un compañero con un hábito raro, el niño podrá hacer frente. Bien, la prueba entonces es para que Israel aprendiera la guerra y para que le enseñara a sus hijos. Entonces, ser cristiano, ¿podríamos decir que es sinónimo de ser un guerrero del Señor? Entonces, si somos guerreros del Señor, estamos armados, estamos adiestrados y estamos listos para cualquier momento. Eso no quiere decir que todos los días vas a estar reprendiendo al diablo. No, mi hermano. Mire, hay soldados que se pueden sentar, pueden estar tranquilos, tienen su uniforme, están en descanso, pero son soldados. Y de esta guerra espiritual en la que estamos obligados a participar, están adultos, jóvenes, niños, ancianos, el pastor, el que no está entre los mentores. Pero es que eso es para los mentores. No, Señor. Todo el que dijo, Jesús de Nazaret, yo quiero que tú seas mi Señor, tomó bando. Y al tomar bando, se hizo a Satanás enemigo. Y Satanás va a hacer todo lo posible por tratar de destruirlo. Y tú dirás, pero es que los niños son niños. No, los niños también. ¿Cuántas veces han venido acá diciendo, el niño no puede dormir? Porque el diablo está atormentando el sueño del niño. Y el niño no sabe qué hacer. ¿Qué hace el niño? Llorar, pedir ayuda, porque el niño no sabe. Tienes que instruirlo. Que el niño pueda pronunciar, que el niño pueda proclamar. Muy bien. La iglesia debe aprender a practicar la guerra espiritual. La iglesia no está llamada a estudiar la demonología como si fuera lo céntrico. La iglesia está llamada a hacer guerra espiritual de acuerdo a como enseña la palabra de Dios. La demonología como ciencia, eso es muy profundo. ¿Cómo le llama a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de una de las iglesias del Asia Menor? ¿Cómo le llamaba a la ciencia de la demonología? Las profundidades de Satanás. Y de eso era que hablaban, y de eso era que enseñaban. Y te voy a decir cómo son los demonios estos, y cómo son aquellos demonios, y cómo se deben reprender, y que hay que preguntarle al demonio. No, Señor. Lo que usted y yo sabemos sobre demonología es lo que enseña la Biblia. Aparte de eso, ya no hay que ahondar más. Entonces, nosotros somos guerreros del Señor. Estamos armados. El mismo Señor nos ha dado las armas. La primera vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra iglesia es cuando Jesús dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, mire, las puertas del Hades, el poder del infierno no prevalecerá.
La autoridad del infierno no podrá con la iglesia. ¿De qué está hablando el Señor allí? De una batalla constante, una lucha constante. Si yo soy de la iglesia de Cristo, yo hago parte de esa batalla. Y yo no puedo decir que no, eso no es conmigo. No, sí estamos. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una de las cosas que dice el Señor es que en medio de la prueba, Satanás va a hacer lo suyo. Vamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 11. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí. En el Salmo 11 vemos una oración de David en la que él está en medio de una prueba. Él está en medio de una prueba. Y David dice lo siguiente: en Jehová me he refugiado, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Esa es la solución. Huye. Nuevamente, he decidido confiar en el Señor. He decidido refugiarme en el Señor. ¿Por qué el salmista dice que ha decidido refugiarse? Porque está en medio de una prueba. Pero eso el Salmo no lo dice al principio. Pero en medio de su refugio, en medio de esa circunstancia, él escucha una voz que le dice: pero este es el momento, huye, escapa. Tienes un problema en tu hogar, huye. Te metiste en una deuda y no puedes pagarla, escóndete. Miente. ¿Por qué Satanás, que sabe que tú estás inmerso en esa batalla y que quieres ganarla, por qué Satanás está aprovechando el momento para darte soluciones? Mira, tu solución es esta, tu solución es esta, haz esto, haz aquello, escapa, miente. Mira, hazte aliado de. Pide un préstamo. Habla con fulanito. Él te va a dar una respuesta. Aborta. Mira, aquí la única solución para esto es abortar. No puedes devolver el dinero. No quieres devolver el dinero. Quédatelo, tú te lo mereces. Múdate, vete lejos, no pagues. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dice el enemigo: escapa cual pájaro al monte. Pues he aquí, dice el verso 2, los impíos han preparado su arco y han colocado las flechas en la cuerda para atravesar en oculto a los rectos de corazón. Si usted está captando, si tiene oídos para oír, como dice el Señor, y si me he podido explicar, cuando usted esté atravesando el momento de la prueba y lleguen esas voces: pero sepárate, acuérdese del Salmo 11. Pero déjalo, pero déjala. Mire, en el mundo te van a decir: tú no tienes por qué aguantarte esto. Tú no tienes por qué sufrir esto. Ahora, ¿cómo te lo dice el diablo? ¿Cómo el diablo te dice que escapes como un ave al monte? ¡Escapa!
Huye de la situación. No confíes en el Señor no te va a solucionar nada, Él no te va a dar plata, oye. Te manda a la persona más cercana a ti. Te manda a tu amigo más cercano. Te manda a aquella persona en la que Él sabe que tú confías. Y te va a mandar situaciones, te va a mostrar situaciones de otras personas. Mira, ve, yo lo hice y me fue bien. Mentira, no le fue bien nada. Lo que pasa es que hay gente que quiere, que se dejan usar y están siendo usados para que el otro se estrelle. Ellos se estrellaron, pero no se quieren estrellar solos. ¿Dónde debes buscar consejos si estás en medio de una prueba? ¿Dónde? En la palabra de Dios. Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Ves a la iglesia? ¿Quién dijo que en medio de la prueba es tiempo de alejarse de la iglesia? ¿Quién dijo? ¿Eso es lo que quiere el enemigo? Eso es lo que el enemigo quiere. Porque es que si él logra alejarte del consejo, él puede hacer que fracases. Hay soluciones, aparentes soluciones. Saliste de la prueba, ok. Es como el estudiante que toma la hoja y la entrega en blanco. Yo no sé qué hacer. Allá usted qué nota que me quiera poner. Ese es el estudiante que abandona. No. Tú vas a confiar en el Señor. Yo confié en el Señor. Confío en el Señor. Y no voy a escuchar la voz de aquel que me está diciendo, aborta, salte, abandona, bota. No. Vamos a oír la voz del Señor. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos su voluntad y que nos gocemos en medio de la prueba. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 16, 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí todos somos la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? El Hades se va a levantar contra ti por ser iglesia. El Hades se va a levantar contra nosotros por ser iglesia. Mateo 10, 16. He aquí yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. No se te olvide, cuando estás en la calle, tú eres cristiano. Tú eres una oveja. ¿Y quiénes te rodean? Lobos. Aunque sean elegantes, aunque te traten bonito, si no son ovejas, son lobos. Pero es que es tan lindo, es tan amable, solo le falta ser cristiano. Es un lobo amable, un lobo que está cortejando la cena. Efesios 6:13 dice que nosotros tenemos una armadura. Esa armadura tiene varias partes, en esencia son 7. Y esas partes hablan de que somos un soldado. Están indicando de que nosotros somos un guerrero, un soldado. Y son armas. De las 7 tipos de armas que están allí, 6 son de defensa, una es de ataque. Eso quiere decir que yo soy un soldado. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 14 al 15. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Una de las cosas que una persona debe destacar
es a quién va a escuchar en medio de la prueba. Si una persona llega y dice, vengo de tal lugar y el ministro de ese lugar me aconsejó que hiciera esto y esto y esto, y eso me parece que es lo que quiero hacer, pero quiero conocer su opinión. Entonces tú le das tu opinión pastoral y tú le dices, bueno, la Biblia dice que debes proteger a tu hogar. La Biblia dice que debes cuidar tu hogar. La Biblia dice que debes. Ah, pero es que el otro pastor me dijo que yo podía desbaratar mi hogar y yo podía vivir así. Bueno, ese es el consejo de otro ministro. Porque no todos los ministros son ministros de luz. Debes tener cuidado a quién escuchas. Eso en medio de la prueba. Job capítulo 1 verso 8. Mire cómo dice. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios usará al enemigo para probarte. ¿Sí lo entendimos? Dios usará a Satanás para probarte a ti. Dios va a usar al enemigo para que tú seas entrenado, para que tú seas adiestrado, para que aprendas a usar sus armas. Pensemos ahora un momento con la mente del Señor. ¿Qué objeto tiene que habiendo un león, como un león rugiente, buscando alrededor a quien devorar, el hombre no sepa cómo defenderse? Precisamente eso es lo que Dios quiere, que nosotros sepamos cómo defendernos, aprendamos y nos mantengamos allí adiestrados. El enemigo, en medio de la prueba, hace tres cosas. Oprime, trata de esclavizar o esclaviza y tienta. Oprime, esclaviza y tienta. El enemigo. Ya lo sabemos, entonces vamos a procurar que el enemigo no tenga la victoria. Este punto lo quiero cerrar con esta aplicación. Observa cómo la gente ante las crisis en el mundo, cómo reaccionan. Cuando una persona se encuentra un maletín lleno de dinero, ¿qué hace normalmente? ¿Lo devuelve? ¿Se lo lleva? No, a esto vea. Si media infidelidad matrimonial, ¿qué hacen en el mundo? Un clavo saca otro clavo, aunque no sé cómo funciona esa lógica. Si hay asesinatos de por medio, ¿qué hacen en el mundo? Si hay robo, la venganza. Si alguien me está estorbando en mi proyecto, en el mundo hay formas de solucionar el estorbo. Por eso es que existen las oficinas de sicariato. Ahora, ¿cómo dice el Señor que se solucionan o que se enfrentan esas situaciones en Cristo? ¿Cómo dice el Señor que se debe hacer? Allí es donde yo voy a ir a la palabra. Y el Señor me va a hablar. La prueba, ¿cuándo termina la prueba? La prueba termina cuando yo me doy cuenta, cuando logro ver la intervención de Dios. Esto no fue hombre, esto fue Dios. Y cuando yo me doy cuenta, yo como hijo de Dios, hija de Dios, me doy cuenta,
Dios intervino porque esto no pudo ser de otra forma. Y entonces como que se voltea la torta. Entonces todos los que se habían alejado de ti por causa de la situación que estabas viviendo, vuelven. Todas las puertas que tú tocaste y estaban cerradas, ahora se abren. El asunto es que ya no las necesitas, porque el Señor intervino. ¿Por qué Dios normalmente interviene al final de la prueba? Porque entonces, si Él interviene al principio, no sería prueba. Él está esperando a ver qué hacemos nosotros. ¿Se imagina un maestro diciéndole al estudiante cuáles son las respuestas del examen? ¿Alguna vez usted ha visto eso? No, ¿verdad? Bueno, aquí Dios está esperando a ver qué contesto, qué digo, qué hago, porque ya yo fui entrenado para ese día malo. Día malo no es un día de 24 horas, es un periodo que puede durar 24 horas, una semana o un mes o lo que Dios designe. Vamos a mirar el segundo campo de guerra espiritual. Entonces, el primer campo de guerra espiritual es la prueba. ¿Qué pasa si yo no soy aprobado? Me toca repetir. Hay un detalle, no vamos a irnos de este campo de batalla sin meditar en esto. La carta de Santiago dice aquí, no lo dije al principio, pero creo que es bueno que lo digamos. Dice el capítulo 1, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien. Pero el verso 4 dice algo. Pero que la paciencia tenga su obra completa. Tenga su obra completa, para que seáis completos y cabales. Después de la prueba, somos diferentes. Es más, a lo mejor te sientes, creo que puedo escribir una enciclopedia de lo que me ha pasado. Y cuando ves a alguien atravesando por la prueba que ya tú pasaste, tú haces así. Está empezando. Te percibes como esa persona que pasó por ese valle de lágrimas y salió victorioso. Y puedes dar ahora un consejo. Puedes decir, mira, a mí el Señor me ayudó. Porque tú aguantaste la prueba completa. Esas personas que se acercan y te dicen, no, pero ya está bueno de esta prueba. ¿Quién dice que está bueno? ¿Quién dice que está bueno? No, pero es que tú tienes la solución en tus manos. Tú lo que tienes es que votar, o tú lo que tienes es que pagar, o tú lo que tienes es que... No. Hacer trampa. Vamos a hacer trampa. Y cuando nos vaya bien, decimos que fue el Señor. Cuando la bendición del Señor no añade tristeza. Entonces, obra completa. Eso no es que cuando yo diga, es que para. No. Es cuando diga el Señor. Nuestro segundo campo de batalla. Yo diría que hay que ser transparente, no transparente. Eso es lo que realmente significa ir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Ser transparente, no transparente. Amén. Me dicen la hora porque yo no tengo el celular acá y... Yo creo que ya... Eso ya... Ya. Okay. Bueno.
Sí, porque si no me dicen, yo sigo acá. A ver, hace mucho tiempo les puse este ejemplo, yo lo escuché y me pareció muy apropiado. Un avión de última tecnología, lo mejor. Y te dicen que puedes viajar en ese avión hasta Europa sin pagar, con todas las comodidades que el avión tiene. Solo hay un pequeño detalle: nunca hemos probado el avión. La pregunta es, ¿te montarías en ese avión? Yo no lo haría. Creo que nadie que sepa que ese avión nunca lo han probado, se montaría en el avión. Entonces, no sé cuántos años tengas tú de estar en la fe, de ser cristiano, de estar allí perseverando. Pero nosotros vamos quemando niveles. Algunos de los hermanos han logrado entrar a primero de primaria en la fe. Otros están en segundo de primaria. Otros están en sexto, séptimo. Otros ya están en un nivel universitario de la fe. ¿Por qué un estudiante no pasa de nivel? Porque reprueba. No aprende. Y vuelve y cae, y vuelve y otra vez. Y hay pruebas que pueden durar una semana. Y hay pruebas que pueden durar un año. Pero es Dios el que estima. Si yo, como cristiana, si yo como creyente en el Señor Jesucristo, no confío en Él, no voy a atravesar, no voy a pasar ninguna prueba en victoria. ¿Qué viene después de la prueba? Dice Santiago, viene la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Allí en Santiago 1:12 se está hablando no de la tentación, sino de la prueba como tal. Nosotros tenemos que ser probados de tiempo en tiempo. Por ejemplo, en este momento usted está recibiendo doctrina bíblica acerca del campo de batalla espiritual que tenemos que atravesar en la prueba. De pronto usted no está atravesando ninguna prueba, todo está bien, todo está pago, me han pagado a tiempo, todo está bien, la despensa llena, todo el mundo saludable. Pero por allí el Señor un día de estos dice, vamos a probar a fulanito de tal. Y entonces empiezas a recordar qué fue lo que enseñaron en la iglesia de cómo se atraviesa la prueba. Mire, cuando hay personas que ni siquiera saben que están siendo probadas, lo primero que debes hacer es, estoy en medio de una prueba. ¿Me expliqué? Imagínese un soldado sin entrenamiento,
si que no hace ejercicio, ¿sería confiable para defender? No, en ningún motivo. No hay forma de confiar en una persona que no tiene entrenamiento. No importa que esté vestido de soldado. No puede. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.